Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a participar en su programa. Vamos a platicar sobre algunas consideraciones de COVID-19. El COVID-19, SARS-CoV-2 o coronavirus, lo conocen en la población. Vamos a comenzar con lo esencial. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo identificar si eres un paciente sospechoso? ¿Cómo nosotros identificamos cómo una persona es un potencial paciente COVID-19? Si usted en una semana ha presentado tos, dolor de cabeza, fiebre y además de eso, dificultad para respirar, que es un dato de alarma, dolor de músculos, dolor de cuerpo, dolor de garganta, ojos llorosos, usted puede ser sospechoso de COVID-19. Para ello, es acudir a las instituciones de salud correspondientes para atenderlos. En caso de que presente los datos de alarma, los datos que sugieran complicaciones, o hablar a los números telefónicos que vamos a hablar más adelante, o en el caso de tener una urgencia, llamar al 911. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el origen? El origen del coronavirus, del SARS-CoV-2, no es nada que tenga que ver con teorías conspiratorias que fue creado u otras de las varias teorías que atribuyen el origen de esta pandemia. Vemos en este artículo en la revista Nature, una revista muy reconocida a nivel internacional, cuáles son los orígenes, una secuenciación de este virus que llegaron desde el inicio que se creyó fue partícipe el murciélago hasta llegar al pangolín, otro mamífero que vemos en la imagen. No vamos a demostrar aquí. ¿Cómo vamos a identificar a nivel celular cómo entra el virus en nuestra célula del pulmón? ¿Por qué en el pulmón? Porque hay una serie de proteínas, una serie de proteínas de anclaje donde se une el virus con las células, que es un receptor, el AC2, y que está presente no solo en los pulmones, sino que en varias partes del cuerpo. Por eso hay afecciones multisistémicas, pero es donde nos da las principales características distinguibles de esta enfermedad, y que también al conocer los mecanismos de entrada de esta enfermedad podemos nosotros investigar cuáles son los potenciales medicamentos para utilizar. A lo largo de esta pandemia identificamos o fueron a través de ensayos clínicos utilizando medicamentos como la cloroquina, hidroxicloroquina, medicamentos que ya se demostró a través de ensayos clínicos que no tienen una efectividad, una eficacia entre esta enfermedad, el lopinavir, la ivermectina, entre otros medicamentos que no está recomendado utilizar. Las guías nos mencionan, los lineamientos nos mencionan no utilizar estos medicamentos que ya están demostrados que no tienen una utilidad para esta enfermedad. Un recordatorio del mecanismo de transmisión de esta enfermedad: una persona COVID-19 positiva va a estornudar, toser, que es uno de los principales mecanismos. Estas gotitas de flush, estas partículas van a tener dentro el virus que a través del aire, que ya está demostrado igual, pueden transmitir a esta enfermedad un contacto directo de estas gotas con la persona o a través de objetos inanimados o fomites, superficies, que también van a tener un contacto directo con una persona que sea susceptible a esta enfermedad y que se puede contagiar. Esta es una página de la Johns Hopkins donde vamos a hablar un poco de epidemiología. Al momento, al día de hoy, a las 6:33 de la tarde, donde registré esta consulta, a nivel internacional, 11.787.953 casos de COVID-19 en el mundo, en donde México se encuentra dentro de las primeras 10 países con alto índice de casos positivos de coronavirus.
A nivel internacional son 542.463 personas fallecidas con diagnóstico COVID-19. Personas. En epidemiología, un padre, una madre, un hijo que pierde la vida a causa de una enfermedad. ¿Cuáles son las estrategias que se han ido tomando a nivel internacional? Es la restricción de la movilidad. Vamos a ver que en el mapa superior derecho, unos colores que es sin restricción, gris, amarillo, recomendaciones de disminución de la movilidad en el transporte y una recomendación estricta. Y vamos a ver cómo a lo largo de los días va a ser la restricción del 1 de enero. Vamos a ver que corren los días 8, 5, 12, 14, 16, 17 y cómo cambian. Aquí China identifica que existe una enfermedad, hace la restricción de la movilidad y varios de los países siguiendo por Italia hace estas restricciones. Pero no solo ellas, otras de las estrategias son el quédate en casa. Una de las estrategias más conocidas en México, quedarnos en casa, salir a menos que sea necesario para las actividades esenciales. Y también vamos a identificar que en este mapa, de enero a julio 7, cómo fueron adoptando los países estas recomendaciones de quédate en casa, cada una de las restricciones. Pero también las políticas de las pruebas. No vamos a entrar en polémica en si México realiza o por qué no realiza X número de pruebas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomiende las pruebas para identificar el COVID-19. Desde el inicio de esa pandemia en este país se decidió otro tipo de estrategia. Entonces, vamos de igual forma a identificar en este número de forma dinámica, de enero al 7 de julio, cómo fueron cambiando estas políticas de pacientes que tengan los síntomas de COVID-19 hospitalizados o grupos clave que son los en color naranja, a pacientes que tengan los síntomas de COVID-19 y que también puedan ser casos. O en color azul, que son los países que vemos ahorita a nivel julio 7, como es Estados Unidos, Canadá, que son pruebas masivas, las famosas pruebas masivas. Entonces, la dinámica y las políticas de la realización de las pruebas van a depender de cada país y, claro, en un consenso y recomendaciones internacionales. Al final de cuentas, eventualmente, cada país va a tomar sus propias decisiones. Vemos cómo desde enero va cambiando los colores. Febrero, vemos que ya China comienza a realizar esas pruebas con pacientes con síntomas. Italia, China. Vamos a ver cómo a lo largo del tiempo fueron sumándose países que, claro, dependiendo del número de contagios, fueron realizando pruebas hasta llegar a México, donde pacientes con síntomas son únicamente los que le toman pruebas y grupos clave. Y aquí vemos una frecuencia acumulativa de pruebas por cada 1000 habitantes. Vemos cómo Estados Unidos lidera el número de pruebas por cada 1000 habitantes, seguido de Reino Unido, España, Alemania y muy por debajo México, por abajo de Brasil, por abajo de Argentina. Son estrategias que este país tomó para la detección de casos de coronavirus. Hay que aclarar que cada una de estas pruebas, dependiendo el estándar, dependiendo si son pruebas rápidas, diagnóstico molecular, y que en México continúa
con la política de diagnóstico molecular, y las pruebas rápidas las dejamos en otro plano. Son los datos que estamos utilizando, son los mismos datos que el doctor Hugo López-Gatell, los que utiliza en sus conferencias. worldindata.org, patrocinada por la Universidad de Oxford, son las mismas que presentamos nosotros para estar en armonía de que presentamos los mismos datos, la misma información. En México contamos con 268,000 casos confirmados, 31,119 personas fallecidas por un diagnóstico de COVID-19, 26,557 casos activos, y a nivel nacional tenemos 29,711 camas totales, de las cuales están disponibles 16,462 y un 45%, que representan 13,249 camas ocupadas. De los camas con ventilador, tenemos un total disponibles de 6,216 y ocupadas un 38%. Ya a nivel del estado, nuestro comunicado técnico del día 7 fueron un total de 4,427 casos positivos, recuperados 2,111. En Otompe Blanco, que es lo que más preocupa y fue ese motivo de esta charla, es que se han aumentado el número de casos. Se ha registrado a día de hoy 905 casos COVID positivos, 44 defunciones con este diagnóstico, recuperados 205 y una ocupación hospitalaria de 69%. También de acceso público tenemos este geoportal que nos muestra la tasa de incidencia por casos activos por municipio, y vemos Otompe Blanco con una tasa arriba del 18 en comparación a municipios del estado. También contamos en el número de casos activos por colonias, y vemos cómo va cambiando dependiendo el color y dependiendo las zonas que se han registrado y que han identificado en este geoportal. De igual forma, nos ofrece como información la ocupación hospitalaria en porcentaje. El Hospital General sin disponibilidad de camas, seguido muy pronto con el IMSS con un 90% de ocupación hospitalaria, el Naval con un 80%, el Militar con un 70% y el Hospital Oncológico con el 49%, seguido de la Clínica Elise con un 25%. ¿Qué quiere decir eso? Nos estamos quedando sin espacios para atender a los pacientes con COVID-19. Es lo que alarma. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Cuáles son las recomendaciones? Durante más de 3 meses que llevamos en esta pandemia, más de 132 sesiones, más de 130 sesiones diarias por las noches, los comunicados, las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud Federal, una serie de recomendaciones que muchas veces no seguimos, o muchas veces no interpretamos bien, o muchas veces se nos complica por diferentes situaciones, tanto económicas, sociales o de la propia percepción de la persona. Entonces, para eso es muy importante tener en cuenta una serie de recomendaciones. Entonces, ¿es suficiente solo utilizar cubreboca? Vamos a utilizar nada más el cubreboca. En este artículo, un metaanálisis, una de las mayores evidencias nos menciona una distancia segura mayor a 1.5 metros, utilizar cubreboca y una protección ocular, careta o gogles, van a evitar sustancialmente el contagio de persona a persona con COVID-19.
Este es un ejemplo, es otro ejemplo de un restaurante, un artículo publicado en China de cómo una persona, solamente una persona que acude a un restaurante donde hay una gran cantidad de personas, puede tener la posibilidad de contagio. En este restaurante se registró 89 personas que acudieron en este periodo de tiempo y que una mujer de 65 años fue la causante de contagiar a 9 más. ¿Cuáles son los factores? Las dimensiones propias del restaurante, el número de personas ocupadas en este restaurante, el nivel de distancia entre cada una de las personas contagiadas, el flujo de aire, la ventilación, entre otras. Estamos en una nueva normalidad, adaptándonos a cada una de las circunstancias, aprendiendo de estos casos, cuáles son las medidas que debemos de realizar un retorno seguro. Este es otro ejemplo de un call center, un caso de 97 trabajadores COVID-19 positivos que tuvieron contacto con sus compañeros, que fue un total de 225, y que ellos, de esos 225 pacientes de contacto estudiados, 34 fueron positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que son las recomendaciones que se realizan a nivel internacional. Una persona COVID-19 positivo tiene contactos, vamos a estudiar a los contactos, vamos a aislarlos para evitar la propagación del virus. Es otro ejemplo. Ese es un ejemplo de centros de ejercicio, centros fitness, en donde 8 instructores a lo largo de 24 días infectaron a 112 personas que acudieron a realizar ejercicio. 8 de los instructores COVID-19 positivos infectaron a 112 personas, siendo un total de que 82 personas presentaron síntomas y 31 personas resultaron asintomáticas. No presentaron los síntomas, pero son portadores de la enfermedad. Es un estudio muy interesante, que igual tener en cuenta que parte del semáforo es la reactivación de las actividades. Y existe la polémica de realizar ejercicio no en un gimnasio, sino al aire libre, y también para eso existen recomendaciones. El British Journal of Sport Medicine menciona, hay que hacer ejercicio al aire libre. Bueno, ok, vamos a utilizar los espacios al aire libre, pero ¿es recomendable utilizar cubreboca o no? Ellos recomiendan utilizar cubreboca, una distancia seguro mayor a 1,5 metros, lavar frecuentemente las manos y utilizar adecuadamente el cubrebocas. Ahora, en la revista Science se publica un artículo de cómo nosotros vamos a disminuir la propagación de la enfermedad. Aquí ellos identifican que en el aire ya se está propagando, existe la evidencia de la propagación y reinfección por el aire. Entonces, ¿cómo el cubrebocas va a disminuir el riesgo o la probabilidad de infección? Vemos como una persona que está asintomática pero está infectada tiene la probabilidad de infectar a una persona sana. Cuando utiliza y cuando no utiliza cubreboca, vemos que una persona sana que utiliza cubreboca tiene la menor probabilidad de contagio. Pero claro, si una persona asintomática, una persona que no tiene la enfermedad, utiliza cubreboca, disminuye aún más el riesgo de contraer la enfermedad. La primicia es utiliza cubrebocas, utiliza cubrebocas. George Gao, que es el encargado del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, desde el inicio, desde marzo, comentó, hablando hacia la CDC de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, de que cometían un grave error al no utilizar cubrebocas. Desde el inicio mencionaban que no era necesario utilizar cubrebocas, que solo los pacientes que tenían diagnóstico de COVID-19 o personal de la salud que tenían contacto utilizar el cubrebocas. Ellos mencionaron que es un requisito, o fue un requisito en ese país, estricto, y que existía la evidencia de que ayudaba a evitar el contagio de esa enfermedad.
Otras de las recomendaciones que hizo fue el distanciamiento social, el aislamiento de casos que fueron la revisión del caso de los restaurantes, del call center, del gimnasio que nosotros realizamos como ejercicio de identificar los casos probables y claro, el uso de cubreboca. Posterior a ello, tanto la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud pues dieron las recomendaciones, las nuevas recomendaciones de utilizar los cubrebocas. De igual forma vemos que el doctor López-Gatell mencionó que usar cubrebocas tiene nula o poca utilidad para prevenir el contagio de coronavirus y que eventualmente se realizó la recomendación de utilizarlo. Vivimos en una pandemia, vivimos en una era donde cada día se está generando nueva información y que esta generación está ayudando a combatir esta enfermedad. ¿Qué tan probable es? ¿Cuántas personas puede infectar un paciente o una persona que tenga el coronavirus? Dependiendo de los estudios, dependiendo el análisis de cada uno de los casos, se mencionan que una persona que tenga COVID-19 puede infectar a 3 personas, otros estudios sugieren 8 personas, otros estudios sugieren 4 personas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? En el ejemplo de la izquierda, vemos que una persona con un R0 de 1 puede contagiar a otra persona y esa persona puede contagiar a otra persona. Pero ¿qué sucede cuando una persona es capaz de contagiar a 3 o a 4 personas, como es el caso de COVID-19? Esta persona va a afectar a 4, pero cada una de estas personas va a infectar a otras 4 y cada una de estas personas va a infectar a otras 4. Es donde existe un crecimiento acelerado. Es donde nosotros debemos de identificar a la persona, a sus contactos, aislarlos para evitar que se propague la enfermedad. ¿Funciona? Claro que funciona. Ese es un artículo maravilloso publicado en el JAMA que China dio a conocer los resultados a través del periodo de tiempo que consistió de 5 periodos en los cuales ellos intervinieron, identificaron cómo ayudó a disminuir el nivel de contagio y claro, a aplanar la famosa curva y eventual reapertura de sus actividades esenciales y no esenciales. Vamos a identificar que en este estudio fueron 32.583 personas COVID-19 positivas y sus acciones fueron los cercos sanitarios, la restricción de la movilidad, el distanciamiento social, quedarnos en casa, la cuarentena específica y una encuesta de los síntomas. Vemos un estudio basal que fue del 8 de diciembre al 9 de enero, que no existió una intervención, no se conocía el COVID-19. Vemos como el 10 de enero al 22, que fue convergió con un evento famoso que fue el Año Nuevo Chino. El 23 de enero al 1 de febrero, cuando ya fueron los cercos sanitarios, la restricción del tráfico, movilidad y un aislamiento en casa. Del 12 al 16 de febrero, que fue ya propiamente una cuarentena, y posteriormente unos síntomas. Y aquí vemos el R0 de 3, disminuyó. Esta es la efectividad de las acciones que tomaron el gobierno de China para disminuir el número de contagios que una persona puede tener, que es el ejemplo anterior, que una persona puede contagiar a 4, disminuyó a una persona puede disminuir a 3, disminuyó a una persona puede disminuir a 2, hasta llegar a un resultado de aplanamiento de la curva, de disminución de la propagación de la enfermedad con estas acciones. Unos resultados increíbles que realizaron. Aquí vemos a lo largo del tiempo que fue de inicio de diciembre del 8 al 8 de marzo, el número de casos registrados. Vemos
cómo vamos a ver el inicio de la propagación de la enfermedad, las estrategias que utilizaron con los cercos sanitarios, el confinamiento de los pacientes, la realización de pruebas, el quédate en casa, la cuarentena, y vamos a identificar cómo va disminuyendo y claro, qué es lo que hicieron para controlar la fuente de infección, cómo vamos a bloquear estas rutas de transmisión y prevenir nuevos casos y cada uno de las acciones que fueron llegando. Increíble, increíble. Ahora en México tenemos las recomendaciones institucionales a través del gobierno federal, a través de este portal que es coronavirus.gov.mx. Vemos a Susana a distancia, las dudas que tenemos, las diferentes plataformas a través de aplicaciones, WhatsApp, mensajes, llamadas, a través del portal, en donde las personas se informan a través de diferentes contenidos. Hay una sección para niños, recomendaciones para toda la población, también existe recomendaciones para el propio personal de la salud, datos abiertos, que es lo que nos presentan, y también otra serie de contenido que nosotros tenemos. ¿Tienes dudas? ¿Tienes informes? Habla al 800-0044-800 y se sobre las dudas del coronavirus. Aquí en Quintana Roo, todos los esfuerzos que está haciendo los servicios estatales de salud, las medidas de la nueva normalidad, las medidas de higiene, usar cubreboca, lavado de manos, gel antibacterial, la distancia, el estornudo de etiqueta, el quedarnos en casa. Más de las estrategias que están realizando es el médico en tu casa, de un extraordinario programa que hace la Secretaría de Salud del Estado, los Servicios Estatales de Salud, que es, tienes una duda, consulta médica a domicilio, puedes marcar al 983 14 083 54 y se te atenderá las dudas, y si es necesario un médico puede ir a atenderte a tu casa, una consulta telefónica o una consulta domiciliaria. ¿Tienes dudas? Si tienes algún síntoma de coronavirus, puedes hablar a este número. Es una de las grandes estrategias que está haciendo los servicios estatales de salud, la Secretaría de Salud, para disminuir la probabilidad de severidad de casos de COVID-19 u otras afecciones. También algo que están haciendo en este estado es los hábitos para desarrollar una adecuada salud mental. La salud mental, que es tan importante en esta época de pandemia, se enfrentan muchas personas a la afección de la salud mental. También existe una de esas estrategias. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que se espera, lo que se ha identificado? En este artículo publicado en la revista Science, una de las revistas más famosas, nos dan como resultado que esta enfermedad, que esta pandemia no va a terminar pronto. En esos estudios estadísticos mencionan que estas medidas prolongadas o intermitentes, como es el distanciamiento social, la disminución de las actividades esenciales o no esenciales, pueden tener una duración o ser necesarias hasta el año 2022. Esas son proyecciones estadísticas, son las que los expertos están realizando. ¿De qué va a depender? Si en Chetumal, si en Otompe Blanco, si en México, si en América, si en Europa o en el mundo continuamos con esta pandemia, es cada una de las acciones que platicamos brevemente, de seguir cada una de las recomendaciones que nos dan nuestras instituciones, que nos da la ciencia, que nos dan nuestros científicos, que nos da cada uno de los colaboradores, que ofrecen alternativas o estrategias para contrarrestar esta enfermedad.
esta enfermedad nos da a todos los grupos de edad. Todos juntos, mediante las estrategias que nos dicen los profesionales, podemos salir adelante. Muchas gracias.